El arrebatamiento. En los 4 capítulos de mi video Señales de la segunda venida de Cristo, se mencionó que Él viene de manera visible a la tierra, donde todo ojo le verá, y esto lo dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Pero también se dijo en el capítulo 4 de la misma serie, que la Biblia habla también de una segunda venida de Cristo, pero no de manera visible al mundo, sino que será visible solamente para los fieles creyentes en Cristo. Y esto ocurrirá antes de la gran tribulación, el cual tendrá una duración de 7 años, y esto lo dice Daniel capítulo 9, versículo 27. En esta presentación se va a desarrollar la segunda venida de Cristo, pero de manera secreta u oculta, para la gente sin conversas o no creyentes, ya que ellos no lo verán, pero sí será visible para los cristianos fieles y devotos. Amado lector, usted puede preguntarse, y con justa razón, ¿en qué parte de la Biblia sugiere que Cristo, antes de su segunda venida de manera visible a la tierra, vendrá previamente en secreto para arrebatar al cielo a sus seguidores fieles y devotos? La respuesta está en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 2, que sentencia: Vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor ha de venir como un ladrón en la noche. Un ladrón no avisa cuando va a venir a robar la casa, ¿verdad? Sino que viene en secreto y por sorpresa. Del mismo modo, cuando ocurra el arrebatamiento de creyentes, Cristo vendrá de manera oculta o secreta para llevarlos al cielo. Amado lector, en otras palabras, la segunda venida de Cristo tiene 2 momentos. El primer momento, que es de manera secreta, solamente visible para los fieles creyentes en Él, que estarán aún con vida hasta la venida del Señor, y donde la palabra de Dios sostiene que ellos serán arrebatados al cielo con cuerpos transformados o glorificados, semejantes al de los ángeles. Y también serán arrebatados al cielo los muertos de toda la era cristiana, que en vida hayan recibido a Cristo como Señor y Salvador, y en ese caso los muertos en Cristo resucitarán con cuerpos glorificados, semejantes a los ángeles, y se unirán junto a los cristianos vivos, donde el Señor Jesucristo los estará esperando en las nubes para ir al cielo, donde se llevará a cabo un evento que la Biblia denomina las bodas del Cordero, donde Jesús volverá a comer nuevamente el pan y beber el vino, con los creyentes arrebatados. Y el segundo momento de la segunda venida de Cristo es cuando Él regresa a la tierra por segunda vez, y como sostiene Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, todo ojo le verá, y quienes lo vean serán los creyentes que no se fueron con Cristo en el arrebatamiento, por ser tibios y mundanos, y las personas inconversas. Esto incluye agnósticos y ateos, y toda persona que no haya recibido a Cristo como Señor y Salvador, pues todos ellos pasarán por los juicios y rigores de la gran tribulación. Antes de sustentar con versículos bíblicos lo expresado acerca del arrebatamiento de creyentes al cielo por obra de Jesucristo, deseo compartir 2 versículos bíblicos acerca de personas que fueron arrebatadas al cielo en vida, para tener un precedente de lo que sucederá cuando ocurra el arrebatamiento de creyentes. En esta presentación haré uso de la Biblia Católica de Jerusalén. En Génesis capítulo 5, versículos 23 y 24, nos da cuenta del primer caso de arrebatamiento al cielo en la persona de Enoc, y dice así: el total de los días de Enoc fue de 365 años. Enoc anduvo con Dios y desapareció, porque Dios se lo llevó. Un segundo caso de arrebatamiento al cielo lo vemos en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos 9 y versículo 11, que a la letra dice: cuando hubieron pasado, dijo Elías a Eliseo: pídeme lo que quieras que haga por ti, antes de ser arrebatado de tu lado. Dijo Eliseo: que tenga 2 partes de tu espíritu. Iban caminando mientras hablaban, cuando un carro de fuego con caballos de fuego se interpuso entre ellos, y Elías subió al cielo en el torbellino. Un tercer caso de arrebatamiento al cielo lo encontramos en el Nuevo Testamento, en 2 de Corintios capítulo 12, versículos 2 al 4, cuando Pablo relata su experiencia de arrebatamiento, aunque él vuelve a la tierra, y no se queda en el cielo como en los casos de Enoc y Elías, y dice así: sé de un hombre en Cristo, el cual hace 14 años, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, y sé que este hombre en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al paraíso y oyó palabras inefables que el hombre no puede pronunciar.
Habiendo precisado bíblicamente estos casos de arrebatamiento al cielo, pasaré a sustentar bíblicamente que en un futuro cercano se llevará a cabo un arrebatamiento de creyentes al cielo. Y eso lo encontramos en el Nuevo Testamento, en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 17, el cual dice: Hermanos, no queremos que estéis en la ignorancia respecto de los muertos, para que no os entristezcáis como los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y que resucitó, de la misma manera Dios llevará consigo a quienes murieron en Jesús. Os decimos eso como palabra del Señor. Nosotros, los que vivamos, los que quedemos hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a los que murieron. El Señor mismo, a la orden dada por la voz de un arcángel y por la trompeta de Dios, bajará del cielo, y los que murieron en Cristo resucitarán en primer lugar. Después nosotros, los que vivamos, los que quedemos, seremos arrebatados en nubes, junto con ellos al encuentro del Señor en los aires, y así estaremos siempre con el Señor. Escudriñando Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 13 y 14, vemos que se hace una comparación entre los que murieron sin Cristo, o sea, sin arrepentirse de sus pecados, y los que murieron en Cristo, o sea, aquellos que se arrepintieron de sus pecados y recibieron a Cristo como Señor y Salvador. Por eso dice que los que murieron sin Cristo están sin esperanza, porque cuando resuciten ante el gran juicio del trono blanco que describe Apocalipsis capítulo 20 versículos del 11 al 15, se irán a la perdición eterna, cosa opuesta a los que murieron en Cristo, que van a la gloria de Dios. Escudriñando Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 15 al 17, notamos que en el arrebatamiento a la voz del ángel y del sonido de trompeta, primero serán resucitados los muertos en Cristo, o sea, las personas que cuando estuvieron en vida recibieron a Cristo como Señor y Salvador personal. Y ellos serán acompañados por los cristianos fieles y devotos que a la fecha de la venida de Cristo en secreto vivan aún, por lo que serán arrebatados al cielo junto con los muertos en Cristo resucitados. Y el Señor Jesucristo estará esperando en el aire, tanto a los cristianos fieles y devotos como a los cristianos muertos y resucitados de todas las épocas, para arrebatarlos al cielo. Como dije anteriormente, los otros muertos, o sea, los que no se arrepintieron, se quedarán así hasta el día del gran juicio del trono blanco, que describe Apocalipsis capítulo 20, versículos del 11 al 15, en el cual dicho juicio es de condenación. Amado lector, siendo que en el arrebatamiento el Señor Jesús estará esperando en el aire a los cristianos muertos de todas las épocas, los cuales habrán resucitado con cuerpo glorificado, y a los cristianos fieles y devotos que aún estén viviendo el momento de su venida en secreto, por lo que el tal acontecimiento será de impacto y conmoción mundial, porque millones de cristianos desaparecerán de la faz de la tierra, sin una explicación racional, y es muy seguro que tal desaparición se le atribuya a un rapto efectuado por los extraterrestres. Es por ello que los movimientos neognósticos vinculados al grupo Nueva Era, o sea, aquellos que niegan la divinidad de Cristo, aborrecen el Evangelio y sostienen que todo ser humano tiene la chispa divina, son los que andan diciendo que los extraterrestres se llevarán a un grupo de humanos a otros mundos, o sea, la desinformación ya lo tienen preparado. Mateo capítulo 24, versículos 40 al 42 nos da una pauta de cómo será el arrebatamiento de creyentes al cielo, pues Jesús mismo dijo: entonces estarán dos en el campo, uno es tomado, el otro dejado. Dos mujeres moliendo en el molino, una es tomada, la otra dejada. Velad pues, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. Escudriñando Mateo capítulo 24 versículos 40 al 42, nos dice la Escritura que en el momento del arrebatamiento de creyentes, habrán unas personas que serán tomadas o arrebatadas, y otras personas serán dejadas. Amado lector, imagine usted que dentro de un auto de transporte público transitando en plena vía pública, se produzca el arrebatamiento, y que de pronto muchas personas desaparezcan en un pestañear de ojo. ¿No cree que ver eso sería impactante? Ahora bien, considere ese hecho multiplicado por n cantidad de veces. Imagínese la conmoción mundial que habrá cuando millones de personas cristianas devotas y fieles sean arrebatados al cielo. Acuérdese que esos cristianos devotos y fieles
que estén vivos se unirán a los cristianos muertos y resucitados de toda la era cristiana, donde Jesús los estará esperando en los aires para llevarlos al cielo. Ese hecho será glorioso y único. Estimado lector, usted puede preguntarse, ¿y qué de las personas que no fueron arrebatadas al cielo cuando Cristo venga en secreto por segunda vez? Los que no sean arrebatados se quedarán en la tierra, donde experimentarán los rigores y los juicios de la gran tribulación de 7 años. Aquí estarán los cristianos tibios y mundanos que no lograron consagrar su vida al Señor y que vivieron una vida doble. También las personas que no recibieron a Cristo como Señor y Salvador, sean o no religiosas, y por último, los agnósticos y ateos. Ahora bien, usted puede preguntarse, ¿en qué parte de la Biblia sostiene que el arrebatamiento de creyentes, los cuerpos de los muertos en Cristo que sean resucitados y los cuerpos de los cristianos devotos y fieles que estén con vida al momento de la segunda venida de Cristo en secreto, serán transformados en cuerpos glorificados? La respuesta está en 1 Corintios capítulo 15, versículos 50 al 53, que nos dice: Os digo esto, hermanos, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de los cielos, ni la corrupción hereda la incorrupción. Mirad, os revelo un misterio, no moriremos todos, mas todos seremos transformados. En un instante, en un pestañear de ojos, al toque de la trompeta final, pues sonará la trompeta, los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. En efecto, es necesario que este ser corruptible se vista de incorruptibilidad y que este ser mortal se revista de inmortalidad. Vamos a escudriñar 1 Corintios capítulo 15, versículo 50, que nos dice que la carne y la sangre pueden heredar el reino de Dios, es decir, la materia, que es algo corruptible, no está capacitada para entrar al cielo. Escudriñando 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52, que guarda relación con 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 17, ya citado anteriormente, nos dice textualmente en la última frase del versículo 52, y nosotros seremos transformados, lo cual implica que en esta segunda venida de Cristo en secreto, al sonar de la trompeta, habrá una transformación de los cuerpos de los cristianos devotos y fieles que estén con vida hasta esa fecha, y también habrá una resurrección de cristianos muertos que resucitarán con un cuerpo incorruptible. Luego dice que esa transformación será en un pestañear de ojos, y el tiempo que dura en pestañear un ojo es fracción de segundos, ¿cierto? Por tanto, la transformación incorruptible será en fracción de segundos. Increíble, pero cierto. También se dijo al principio que el arrebatamiento será antes de la gran tribulación, y por tanto, antes de la aparición del anticristo. Y para fundamentar, voy a citar 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 3 al 9, que señala en los versículos 6 y 7 que el anticristo no se puede manifestar en la tierra porque hay alguien que lo retiene, pero que una vez que ese alguien sea quitado de la tierra, se manifestará el anticristo. Ese alguien es el conjunto de creyentes devotos y fieles en Cristo, que llevan una vida recta delante de Dios, y cuando dice que será quitado, se refiere a que ese conjunto de creyentes serán arrebatados al cielo, y luego que ocurra el arrebatamiento, se manifestará el anticristo y se dará inicio a la gran tribulación de 7 años. Hay otro pasaje en la Biblia que da a entender que ese conjunto de cristianos devotos y fieles que serán arrebatados al cielo no pasarán la gran tribulación, y eso lo encontramos en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, que textualmente dice: ya que has guardado mi recomendación de ser paciente, también yo te guardaré de la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero para probar a los habitantes de la tierra. En el versículo citado líneas arriba, escudriñamos que Dios promete protección y escape oportuno a su pueblo fiel y devoto, lavados por la sangre de Cristo, respecto de la prueba que vendrá sobre la humanidad entera, y esa prueba es la gran tribulación, y es por ello que Cristo viene en secreto por segunda vez, como ladrón en la noche, a fin de llevar a cabo el arrebatamiento de creyentes al cielo. Una vez efectuado el arrebatamiento de creyentes fieles y devotos, la Biblia enseña en Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 al 9, que se llevará a cabo un evento en el cielo, llamado las bodas del Cordero,
donde el esposo es el Señor Jesucristo y la esposa está representada por todos los cristianos fieles y devotos que estuvieron vivos al momento del arrebatamiento, juntamente con los cristianos muertos de todas las épocas y que fueron resucitados para el encuentro con Jesús en el aire. Apocalipsis capítulo 19 versículos de 7 al 9 menciona que la esposa, o sea el conjunto de creyentes redimidos por la sangre de Cristo, estarán vestidos de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino constituye las acciones justas de los santos. También se menciona que habrá una cena de las bodas del Cordero, donde los invitados son los creyentes redimidos del arrebatamiento. Jesús dijo en Marcos capítulo 14 versículo 25, con motivo de la última cena: yo os aseguro que ya no beberé del producto de la vid, hasta el día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Y precisamente en este evento celestial llamado la Cena de las Bodas del Cordero, Jesús volverá a tomar de la vid y del pan, de modo tal que se cumpla las Escrituras. Muy amado lector, dado de que usted ya tiene conocimiento de las cosas que vendrán, le hago esta pregunta: si usted no desea pasar los rigores y juicios de la gran tribulación, ¿le gustaría prepararse para formar parte de ese grupo de creyentes fieles y devotos que serán arrebatados al cielo antes del evento de la gran tribulación? Si su respuesta es afirmativa, le invito muy cordialmente a que haga la siguiente oración para que reciba a Cristo como Señor y Salvador personal. Oración para recibir a Cristo como único Salvador. Amado Dios, confieso ante tu presencia que soy un pecador y necesito que me perdones de toda ofensa y rebelión contra ti, en palabra, pensamiento y obra. Me arrepiento de todos mis pecados. Te ruego, Señor, que me limpies con la sangre de Jesús. Dame su justicia y una nueva vida en Cristo, transformando mi ser por tu Espíritu Santo. Amado Dios, yo confieso con mi boca que Jesús es el Señor, y creo en mi corazón que Dios le levantó de los muertos, pues tu palabra dice que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Señor Jesús, te recibo como mi Señor y Salvador, e invito a tu Espíritu Santo a morar en mi corazón, para que dirijas y gobiernes mi vida, y ayúdame a encontrar una iglesia donde se predique tu evangelio completo. Bendito Dios, te doy gracias por recibir tu salvación y por inscribir mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús. Amén.